Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial para nosotros en Momentum porque hemos conseguido de alguna manera traer a nuestro pequeño programa a Javier Blas, que es un periodista especializado en el sector de la energía y las materias primas, que trabaja como columnista en Bloomberg, que tiene sede en Londres y antes lo hizo en el Financial Times y en Expansión. Muy buenas tardes, Javier, y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. También tenemos hoy a nuestro especialista en geopolítica, Alex Amorós. También muchísimas gracias por venir. Qué menos, un placer. Muy buenas tardes. Qué menos, ¿no? Hola, Aleix. Hola, Aleix. Y a los de siempre, a la pandilla habitual, Capi y Ciprés. Bienvenidos. Muchas Vamos gracias. al tajo, Raúl. Vamos al tajo, que es día muy clave felices. momento. Gran día hoy. Bueno, Y pues si eso quieres, Raúl, empiezo yo con la primera pregunta, o quieres comentar algo del libro primero. Sí, empiezo yo. La primera pregunta es que yo tengo la curiosidad, Javier, de los pasos que seguisteis tú y tu compañero en Bloomberg desde que entrasteis al sector hasta que decidisteis escribir el libro. O sea, ¿qué fue ocurriendo y qué motivó la decisión de decir, hostia, este sector nadie habla de él, es mucho más importante de lo que parece, vamos a plasmarlo en un libro? La idea del libro empezó muy pronto. Yo comienzo a escribir sobre el sector de las materias primas en el año 98-99, cuando el precio del petróleo Brent estaba por debajo de $10 y todo el mundo pensaba que estaba loco y que a lo que me tenía que dedicar era escribir sobre Internet. Esta es la época de los portales, que la gente joven no se acordará de aquello, pero era cuando estaba American Online y en España todo el mundo estaba hablando de Terra. Y yo, en lugar de escribir de Terra y de Telefónica, me dedico a escribir de las petroleras, de Repsol, que todavía no había comprado YPF, y de lo que hace la OPEP. Y una cosa que me sorprende desde el principio, son dos cosas las que me sorprenden desde el principio. Una es que detrás del mercado del petróleo, del sub y baja de los precios, hay un mercado físico y hay una serie de comerciantes que se dedican a comprar y vender cargamentos enteros de petróleo. Y aquello a mí me fascina, que una persona en aquel momento, yo lo veo desde Madrid, pueda comprar un cargamento de petróleo con otra persona en Teherán y que luego se mande el barco, se financie y el barco pues unos meses más tarde llegue a la península ibérica. Y me pongo a tratar de estudiar sobre este sector y a ver cuáles son las compañías importantes. Y uno lo que hace habitualmente cuando llega a un sector es pues tratar de leer todo lo que se ha escrito desde este sector. Entonces, si uno cubre, por ejemplo, la Reserva Federal, pues lees la autobiografía de Alan Greenspan, las biografías de Volcker, lees sobre la historia de la Reserva Federal, los momentos clave. Y me doy cuenta de que, tratando de aprender sobre el sector de comercio de materias primas, apenas hay libros. Hay libros escritos en los años 70, algún libro escrito en los años 80 y después había un par de libros que se centraban en Matt Rich, pero no había nada más. Y es una de las grandes sorpresas, cómo puede ser que un sector tan importante para la economía mundial no tenga nada escrito sobre él. Y cuando Jack y yo nos juntamos a trabajar en el Financial Times, Jack, cuando también entra en la sección de materias primas, me pregunta lo mismo, ¿qué es lo que debería leer? Y yo me quedo un poco y le doy un par de libros que son de los años 70, ¿no? Y entonces Jack dice, ¿cómo es que nadie haya escrito algo sobre este sector más recientemente? Entonces siempre decimos, Jack y yo siempre decíamos, es increíble que nadie haya escrito sobre este sector, que no haya un libro sobre este sector. Y bueno, pues al final, habiendo estado cubriendo el sector durante tantísimos años, Jack y yo decidimos que quizá los que tenían que escribir el libro éramos nosotros. Y esa es un poco la génesis del mundo está en venta. Para nosotros el sector de las materias primas, sobre todo el comercio de materias primas, es muy importante para la economía global. Tiene una importancia política que mucha gente desconoce y esa fue la razón por la que acabamos escribiendo el libro. Y porque también queríamos una cierta aventura, ¿no? Un periodista habitualmente escribe noticias cortas y poderte dedicar durante un par de años a escribir un libro largo y a investigar sobre él, viajar, pues también era una especie de aventura personal que fue fascinante. Es que, aparte de importante, leyendo el libro, es que es trepidante este mundo. O sea, hay mucha
muchas cosas tremendas ahí en medio. Es muy para mí, en cierta manera, es el paralelo o el anverso de la moneda de mi propia experiencia profesional, ¿no? O sea, yo soy un periodista económico, es lo que me defino, escribo sobre economía, sobre mercados, sobre empresas, sobre geopolítica, pero me describo como un periodista económico. Pero si cubres materias primas, yo era habitualmente el periodista económico que en muchos de los periódicos en los que he trabajado, agencias de noticias, ese es el que tienes el chaleco antibalas, el casco y el teléfono satélite en casa, porque son armas, entre comillas, de tu día a día, ¿no? Porque, en fin, pues a lo largo de mi profesión, pues he viajado a países en guerra, he viajado a sitios muy inestables, porque ahí es donde están las materias primas. Y es lo que hacen los comerciantes de materias primas. El mundo está en venta, abre con este capítulo de apertura del libro, que es el viaje de uno de los comerciantes de petróleo más importantes del mundo, que desgraciadamente falleció hace un par de años, Ian Taylor, que va a Libia en medio de la guerra civil de Libia y va a Benghazi. Y bueno, yo estaba más o menos al mismo tiempo en Benghazi y aquello daba un poco de miedo, ¿no? O sea, si alguien ha visto la película sobre los eventos cuando murió el cónsul americano en Benghazi, pues la ciudad era así, o sea, yo cuando estuve en Libia durante la guerra, pues muchas de las noches cuando te ibas a la cama en el hotel, pues dejabas todo preparado y bueno, en fin, pues lo que haces habitualmente antes de meterte a la cama y apagar la luz o apagar la vela, en algunos casos, bueno, no teníamos luz, era dejar la mochila preparada con las cosas clave por si tenías que salir corriendo de la habitación en medio de la noche porque hubiese un ataque, ¿no? Y entonces yo pensar que estos ejecutivos, que algunos de ellos son 1000 millonarios, se jueguen la vida habitualmente como esto para conseguir negocios, pues es una mezcla de... como a veces mi familia me pregunta cómo es el sector, ¿no? Y yo digo que es una especie de mezcla de Piratas del Caribe con James Bond, todo junto. Sí, la verdad. De hecho, yo leyendo el libro, una cosa que reflexionaba era como si fueran historias cortas de John le Carré, ¿sabes? Pero que encima sabes que han sido verdad, y no solo que han sido verdad la historia en sí, sino que eso ha marcado el devenir de la economía de muchos países, incluso la economía global, durante décadas, ¿sabes? Entonces a mí me parece impresionante y obviamente una de los aprendizajes que también saqué de leer el libro es que allá donde hay problemas va a estar esta gente y en cierto modo esta gente necesita ese tipo de problemas, guerras, problemas de desestabilización de gobiernos y demás para realmente hacer dinero. Porque si no, en mercados más establecidos, obviamente es mucho más difícil encontrar ese tipo de... Cuando el mercado está calmado, hay poco dinero que hacer si eres un comerciante de materias primas. Y luego donde está el dinero es donde nadie más quiere ir. Hacer dinero en Libia durante la guerra era más fácil que hacer dinero en Noruega. Porque, bueno, todo el mundo puede abrir una oficina en Oslo y todo el mundo puede ir a comprar petróleo a los noruegos. Ir a comprar petróleo a Libia en medio de una guerra civil pues requiere cierto arrojo, ¿no? Por no decir otra cosa que no se puede decir en un podcast público. Entonces, bueno, sí, o sea, estos comerciantes están en sitios complicados y bueno, lo hacen es necesario que estén allí porque allí es donde están las materias primas, no están en sitios fáciles. Sí, sobre todo que muchas veces es último recurso, que hay cosas que obviamente a un nivel moral son bastante reprobables, pero también hay veces que sin la intervención de esta gente, mucha gente hubiese pasado problemas de hambrunas y demás, ¿sabes? Porque obviamente el petróleo mueve todo y me acuerdo el caso, por ejemplo, de Jamaica, ¿no? Uno de los que también comentabas en el libro, muy interesante, que era en plan, estamos a viernes por la tarde y que sepáis que a partir del domingo no va a haber petróleo en todo el país, ¿sabes? Entonces, claro, son cosas que da que pensar que las decisiones de una persona puedan, en este caso, por ejemplo, tener un impacto tan grande en un país como en ese caso el de Jamaica, ¿no? Hay pocas crisis internacionales en las que estos comerciantes no hayan tenido algún papel. En algunas juegan un papel secundario, en otras son el papel más importante. Y para nosotros lo que era importante era
que se supiese, que la gente se familiarice con ellos. Porque la otra cosa, la otra gran razón para escribir el libro era que de vez en cuando, bueno, Jack y yo pues nos convertimos en una especie de mini expertos, está mal que lo diga yo mismo, pero en fin, voy a decirlo así, mini expertos del sector del comercio de materias primas, y porque escribíamos muy a menudo sobre estas empresas, y entonces cuando había algún problema con estas empresas o había algún problema en el mercado, acababan algunos altos funcionarios de gobiernos, habitualmente de gobiernos occidentales, nos llamaban para preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Y nosotros nos quedamos, obviamente a todo el mundo le gusta, pues es un halago, ¿no? Que te llame alguien del departamento del tesoro de un país en particular y te pregunten a ver qué te parece a ti el mercado, pero o esta empresa en particular del mercado de materias primas, pero también nos preocupaba mucho porque Jack y yo pensábamos, bueno, ¿no? Sí. Realmente esta gente en los gobiernos no tienen otra persona mejor que llamar para enterarse del sector que nosotros. Claro. Era un poco como, bueno, es que si nos están llamando a nosotros es que no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿no? Porque entonces también fue un poco escribir el libro para esos altos funcionarios del gobierno, para que sepan un poco qué es lo que está pasando y que tengan una mejor referencia de lo que este sector hace y no hace, porque hay muchos mitos y a veces también hay exageraciones sobre la corrupción, hay mucha corrupción en el sector, no hay que minusvalorarlo, pero también estas empresas van allá donde están las materias primas y esas materias primas las compran porque alguien en Occidente las está también comprando. En fin, los consumidores... Los consumidores somos tan responsables como aquellos comerciantes de materias primas que van a estos países en dificultades. Sí, sin duda. La verdad es que es una reflexión muy interesante esa, que lo fácil en cierto modo es poner la culpa en esa gente, ¿no? Son terribles, pero obviamente nosotros como consumidor, y no solo en este caso con materias primas, sino en general, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Entrando un poco ya en detalle en el libro, vamos a ir a través de ciertos capítulos y ciertos pasajes. Uno que me pareció muy interesante fue el de Theodor Weiser, ¿vale? Entonces Theodor Weiser era un soldado alemán que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo la mala suerte de que además fue capturado por los soviéticos y estuvo en un campo de prisioneros durante mucho tiempo. Y resulta que Theodor Weiser, una vez acaba luego la guerra, vuelve a Alemania y demás, en el 54 vuelve a la Unión Soviética, como decimos, tras haber sido prisionero de guerra allí, y su objetivo es comerciar el oil soviético, ¿vale? Se reúne con gente en el país y lo que quiere es llevar cargamentos de oil, que obviamente es un bien que los soviéticos tenían en abundancia, hacia Occidente y comerciar con ello. Y lo que yo estaba pensando, y es una cosa que hemos comentado, es que, claro, estamos en una situación ahora en 2022 donde en el último año y medio todo ha cambiado radicalmente y nos hemos visto con un nuevo telón de acero, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Respecto a los embargos y todo el tema de sanciones a Rusia. Entonces, mi pregunta para ti sería si, dado este nuevo telón de acero y todas estas sanciones al oil ruso que tenemos, ¿de dónde salen los nuevos Weiser? ¿Vienen de Europa o tendríamos que pensar más en Asia? Es decir, ¿cómo va un poco la ruta o qué está pasando a día de hoy? La historia de Theodor Weiser para mí fue una de las más interesantes de aprender y de escribir, porque en cierta manera nos la cuenta su hijo y tenemos acceso al archivo de la familia y nunca se había contado, ¿no? Todo el mundo daba por hecho que era Mark Rich el gran primer comerciante de petróleo cuando hubo algunos delante de él. Imaginaros lo que tuvo que ser para Theo Weiser ir a Moscú en el año 54, es 9 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y en pleno, digamos, en plena tensión de la Guerra Fría, viajar al otro lado del telón de acero para conseguir un contrato para empezar a traer en aquel primer momento gasóleo ruso y después, un año y medio después, petróleo ruso. Pero ¿quiénes son el tipo de persona que tiene que ser para superar el trauma de haber estado en un campo de concentración ruso, que tela marinera lo que debió pasar ahí, ¿eh?
Pues sí, no, en fin, lo que contaba su hijo es que su padre, pues inicialmente estaba preocupado, ¿no? Incluso tiene este detalle de que se compra una gorra para poderse cubrir un poco los ojos, porque piensa a ver si me voy a encontrar en Moscú con alguno de los soldados que nos guardaba a nosotros, ¿no? Y me reconoce. Entonces, es un detalle fascinante, pero para mí es en cierta manera porque hay que imaginar un poco cómo era el mundo de 1954 en las que conseguir una línea de teléfono de Moscú a Berlín para poder llamar y decir lo que había pasado, pues era muy complicado. A lo mejor tenías que esperar 2 o 3 días para tener esa línea, o lo que tenías que mandar era un telegrama, porque es como se mandaban las cosas en aquel momento. En fin, es un mundo completamente distinto, ¿no? Pero, ¿quiénes son los Theo Weiser de 2022? Yo creo que estás en lo cierto. Hay que ir a Asia, a Oriente Medio. También hay muchas nuevas empresas de comercio de materias primas que han surgido a medida que las empresas de materias primas occidentales se ven bajo presión de gobiernos occidentales para dejar de comerciar con Rusia, sobre todo a partir de diciembre, cuando el embargo de la Unión Europea entra en efecto, y esas compañías están siendo reemplazadas por nuevas compañías que surgen de la nada y que en algunos casos pues tienen capital ruso o conexiones con Rusia, en otros casos vienen de Asia, están radicadas en Hong Kong, en muchos casos, en Shanghai, hay muchas en Oriente Medio, sobre todo en Dubái, en Sharjah, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos, y estamos viendo el nacimiento de una nueva industria de materias primas que se está centrando en comprar materias primas rusas a un descuento importante y a venderlas en el mercado internacional con un descuento menor y ganando muchísimo dinero. Y bueno, pues hay compañías que casi son una broma, pero que, en fin, están moviendo mucho petróleo ruso. Una de las empresas de materias primas más importantes en estos momentos moviendo petróleo ruso se llama Bellatrix, que mi sobrina de 8 años me informa, es uno de los malos de los personajes de Harry Potter. Sí, exactamente. Durísimo. Sí. Y una pregunta, por ejemplo, entiendo, ahora mucho del petróleo ruso, yo lo que he leído, y obviamente tú nos puedes comentar algo si quieres, pero va a través de la India, ¿no? Entonces, cuando se hacen ese tipo de transacciones de mover esos millones de barriles o cientos de miles de barriles a India, suelen ser contratos fundamentalmente, por ejemplo, que el Lukoil de turno habla con gente de la India, o suelen ser commodity traders los que lo llevan todo. No sé si, o sea, se hace a un nivel incluso casi estatal, o se hace a un nivel de, mira, aquí está este petróleo y que vengan los commodity traders y busquen la forma. Yo creo que es un poco las tres cosas. Obviamente, las petroleras rusas están hablando con sus contrapartes en India y tienen una relación. Hay comerciantes de materias primas que están involucrados y que engrasan esa cadena, porque hay muchos pasos complicados en estos momentos para mover el petróleo ruso, y desde luego hay una parte de gobierno contra gobierno con el gobierno de Nueva Delhi hablando con Moscú y llegando a acuerdos sobre precios, sobre contrapartidas, en fin, cómo se van a hacer las cosas, porque aquí en realidad no estamos solo hablando de comercio. A ver, muchos países están comprando petróleo ruso porque es mucho más barato, obviamente, que se vende a un descuento en el mercado internacional, pero comprar petróleo ruso hoy en día significa hacer bueno, pues estás poniendo, digamos, una bandera y levantándola, y estás haciendo digamos, una especie de political statement, de que estás apoyando a Rusia. Y eso tiene connotaciones políticas muy importantes. Entonces, al fin y al cabo, todo esto se hace de gobierno a gobierno, se acuerdan las líneas generales, y luego son los comerciantes de materias primas los que, digamos, que se encargan de la logística y de hacer eso posible. Pero, en fin, Rusia es el mayor suministrador de armas a India. India en estos momentos pues ha tomado una posición en la que dice que no se alía con nadie, ni con Ucrania ni con Rusia, pero lo que vemos es que está ayudando muchísimo a Rusia. En fin, las conexiones, y es algo que también que viene de los años 70 y que en algunos momentos los comerciantes de materias primas trabajaban prácticamente codo con los comerciantes, o llamémosles traficantes de armas, de los años 60 y 70. Totalmente.
Cambiando de tercio y virando un poco hacia lo que son las materias primas agrícolas, en el verano del 72, Nikolai Belousov, por entonces jefe del Departamento de Distribución de Grano de la Unión Soviética, negociaba con la empresa estadounidense Cargill vender cargamentos a Occidente. Entonces, en la actualidad y en un contexto de guerra como la que estamos teniendo ahora en Ucrania, nos hemos visto en una situación, no sé si llamarlo de escasez o de tirantez en el mercado del grano, ¿no? Debido al bloqueo de los puertos de Odessa y de Nikolaev en el Mar Negro. En ese sentido, yo te quería preguntar, en las negociaciones trilaterales que han habido para desbloquear la situación entre Rusia, Ucrania y Turquía con la mediación de Naciones Unidas, ¿tú crees que han habido las Cargills de turno mediando a nivel más corporativo o que esta cuestión se ha mantenido estrictamente a nivel estatal? Lo comento, entre otras cosas, porque si no me falla la memoria, la propia Cargill tiene, de hecho, una terminal de exportación en la propia Nikolaev. No sé también si en Odessa. Entonces, este tipo de commodity traders pues juegan un papel importante en esta cuestión. Yo creo que han estado han estado allí, han estado jugando un papel en la sombra, asesorando probablemente a ambos lados, ciertamente asesorando a Naciones Unidas de cómo se podía hacer ese corredor, porque al fin y al cabo esto también, digamos que se cae de cajón, pero que hay que reconocerlo. En fin, los gobiernos occidentales o Naciones Unidas, nadie sabe allí cómo se mueven las materias primas, nadie sabe qué es lo que necesitas en términos de logística, de financiamiento, de qué es posible y de qué no es posible. A veces los gobiernos dicen, bueno, tenemos que mover el grano de aquí a allá, pero bueno, puedes mover el grano de aquí a allá, perdone, pero ese puerto que usted quiere utilizar no tiene el calado suficiente para los barcos que nosotros tenemos que usar. En fin, hay cosas. Una de las cosas que también sorprende cuando uno va y visita por primera vez una casa de materias primas, si uno tiene la imagen de Wall Street y que va a llegar allí y van a ser filas de ordenadores y gente gritando y que parezca pues como la sala de contratación de bonos o de acciones de un banco de inversión, es todo lo contrario. O sea, uno va allí, sí, también tiene sus filas con los ordenadores y tal, pero mucho del negocio es la logística, ¿no? Si estoy moviendo este tren con grano de este silo a esta terminal de exportación en el puerto, ¿puedo poner un tren con 40 vagones o solo en la terminal de descarga me entra un tren con 30 vagones? Y cosas así, ¿no? Entonces, las casas de comercio de materias primas, sobre todo en agricultura, los Cargill, los Bunge, los Dreyfus, Glencore, ADM, están asesorando a los gobiernos porque los gobiernos no saben cómo funciona el negocio logístico. Y luego sí que es muy, muy cierto que todas las compañías de comercio de materias primas agrícolas estaban haciendo lobby para poder abrir ese mercado porque es un mercado que les interesa mucho. Al fin y al cabo, pues están ganando mucho dinero en estos momentos. O sea, el margen de intermediación, claro, de una compañía de materias primas agrícolas, hace unos meses, cuando hablé con el consejero delegado de una de ellas, un poco el margen de intermediación medio en una situación normal viene a ser entre 10 y 15 dólares por tonelada, ¿no? Es lo que llamamos en inglés from the farm to the fork, desde la granja al tenedor. El margen de intermediación en agosto estaba alrededor de 85 dólares por tonelada. Wow. Mover más materias primas significaba ganar muchísimo más dinero. Claro, y lo de siempre, lo que hablábamos antes, que cuanto más distress tienes, al final más margen tienes. Pero al mismo tiempo se ven las dos caras del sector, ¿eh? Que por un lado es verdad que van a sacar mucho dinero de esta situación, pero por otro lado, sin ellos, ese grano no sale de Ucrania. Ese es el problema, ¿no? O sea, ellos se benefician, pero los necesitas porque son engranajes imprescindibles. A mí me gusta a veces imaginarme que el comercio de materias primas es una especie como de caja de engranajes, donde tiene que girar todo al mismo tiempo y todos los engranajes giran, y los comerciantes de materias primas es el lubricante, el aceite que uno tiene que echar sobre los engranajes para que aquello gire y no haya fricción. Y sin ellos
la caja de cambios se gripa y no hay forma de que funcione. Claro. Pero entonces, Javier, no es un tema de influencia o de que esta gente lleve ya tanto tiempo que está dentro del sistema, sino que forman un ente que no es posible sustituirlo, ¿no? Son necesarios. Sí, son completamente necesarios. Al fin y al cabo, las materias primas habitualmente se producen en lugares lejanos a donde está el consumo. O sea, si por ejemplo pensemos un momento en el mercado del cobre, y además esos mercados cambian. Si pensamos un momento en el mercado del cobre, el mayor productor mundial de cobre es Chile, que está en el otro lado del mundo si miramos desde Europa. Hace unos años, hace 40 años, los principales consumidores de cobre era Europa Occidental, Japón, Estados Unidos. Y alguien tenía que comprar el cobre en Chile y traerlo hasta esos mercados y tomando el riesgo de que los precios se muevan, haciendo toda la logística de poner el cobre en un barco y de mandarlo al otro lado. Ese mercado cambió a partir de los años del año 2000, 2001, 2002, cuando China, que en aquel momento era en mediados de los 90, China compraba tanto cobre como compraba Bélgica, o sea, prácticamente nada, y pasó a ser el 50% del mercado simplemente en 25 años. Y esas logísticas se tuvieron que rehacer completamente porque el cobre ya no iba de Chile a Europa o a Japón, sino que iba de Chile a China. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en el cobalto, el mayor productor del mundo de cobalto es la República Democrática de Congo. Sacar el cobalto de Congo a un puerto involucra un viaje en camión de a veces 2 semanas. Y yo hice para el libro el viaje desde Kolwezi, que es la ciudad en la que están las mayores minas de cobalto del mundo, hasta Lubumbashi, que es la capital del sur de Congo, y cruzando la frontera en Zambia. Eso es un viaje que en camión tardas unas 18 horas en hacer unos 450 kilómetros. Es un viaje interesante. Es un viaje tan interesante como que vas con el conductor y el conductor lleva un señor armado a su lado, un guarda de seguridad con una escopeta para proteger el cargamento de cobalto. Y cada vez que viene una cuesta y una colina, claro, el camión pues se frena mucho, pero va cargado hasta los topes, y allí habitualmente es cuando aprovechan bandidos cuando el camión va muy lento, quizá 20, 30 kilómetros por hora subiendo. Imaginaros la colina africana, el camión que no puede, va tratando de subir y entonces pues hay, digamos, bandidos que se suben en la caja de carga del camión, empiezan a cortar las correas que sujetan a todos los bidones donde se transporta el cobalto, que se transporta en el óxido de cobalto, que se transporta en unos bidones, y empiezan a tirar los bidones a la carretera y hay otros tipos que los agarran y los meten en furgonetas y se van con los bidones, ¿no? Y eso es lo que se necesita para que ese cobalto llegue a un puerto en África, después se lleve por barco a una refinería en China, donde se refina el cobalto, se hace el cobalto de alta pureza, se vende a una compañía que hace las baterías, que las mete en nuestro iPhone, que luego nos llega a nuestra casa. Entonces, esa cadena es completamente imposible sin una compañía de materias primas que tome el riesgo de transportar esos cargamentos de cobalto por 3, 4 países de África hasta llegar al mar. Y yo, simplemente habiendo hecho esas 18 horas desde Kolwezi a Lubumbashi, de Lubumbashi un poco más allá de la frontera con Zambia, pues una parte de la anatomía de Javier Blas que la tenía en el cuello todo el rato. Es que, Javier, en línea con lo que estás comentando, a ver, el libro está organizado como highlights, ¿no? de la industria del trading de commodities. Entonces, y es muy trepidante, o sea, todos los capítulos son muy trepidantes. Pero el tema, o sea, en el día a día, estos operadores, esta gente que vive este mundo, su vida es un poco más relajada, ¿no? Porque es que me estás contando, yo pensaba que era un poco más tranquila, pero ahora me estás... Depende de quiénes sea.
obviamente son algunos de los operadores los que tienen que hacer los viajes y los camioneros, y no son los ejecutivos los que van en el camión, ¿no? Pero sí que te encuentras, en fin, yo, como te decía, es una de las experiencias interesantes de cubrir algunos de estos países, era encontrarte el representante de la Casa de Comercio de Materias Primas, vamos a llamarlo, que como soy del Pirineo de Huesca, voy a llamar la Casa de Materias Primas Pirineos, y te lo encontrabas en el lobby de un hotel en Bengasi en medio de una guerra civil, o te lo encontrabas en el puesto de aduanas entre Jordania e Irak, por supuesto viajando hacia Irak en febrero de 2003, 4 o 5 semanas antes del comienzo de la guerra, ¿no? Y al final acababas compartiendo taxi con él desde, y en fin, tu recibo del taxi dice frontera jordana a Bagdad. Y ha sido con un comerciante de materias primas 10 horas en el taxi para llegar a Bagdad. Se dedican a esto. El día a día de muchos de ellos es muchísimo menos interesante que todo esto, y a lo mejor es más tener que volar a Nueva York a firmar un contrato con una empresa americana para venderles unas toneladas de zinc o de aluminio, de lo que sea, ¿no? O sea, que digamos que todo es relativo, pero que también hay que hacer trabajo. Es cierto que en muchos de los casos tienen que ir a sitios difíciles. Hay una empresa de materias primas que se llama Olam, que se especializa en materias primas agrícolas, sobre todo lo que llamamos soft commodities, el algodón, el cacao, el café, el té. Y el CEO, ahí el consejero delegado, es un señor de nacionalidad india que se llama Sani Bergese. Y Sani, él comenzó su carrera en medio de la nada en Nigeria, comerciando con algodón. Entonces, en los años, ahora a ver si voy a equivocarme con su edad, pero yo creo que Sani Bergese estaba en los años 80, ¿no? En Nigeria, en el norte de Nigeria. Entonces, Sani Bergese tiene una tradición de que cualquier empleado que ve que es bueno, que tiene un futuro en la empresa, que sabe comerciar y que, bueno, que es un aprendiz, está digamos, de becario, pues lo que habitualmente hace después de un año en una de las oficinas centrales de la empresa, los sitios que él llama fáciles, Londres, Singapur, lo llama a su despacho y le ofrece un puesto de trabajo en el sitio más remoto que os podéis imaginar, ¿no? Viene a decir que le ofrece un puesto de trabajo de representante de Olam para el mercado de algodón en Karachi, Pakistán. Y les da un billete de ida. Sin vuelta. Y no les dice nunca cuánto tiempo se van a pasar allí. O representante, comprador, jefe de cacao en Yamoussoukro, en Costa de Marfil, ¿no? A unas, depende de cómo esté la carretera, 3-4 horas de Abidjan. En medio de la nada. Y bueno, él lo llama el máster. Eso es realmente sacarse el MBA, el MBA, el máster de dirección de empresas, pero de realidad de materias primas. Es ir a un sitio en medio de la nada, en un país que produce materias primas, a gestionar el día a día, la logística, las relaciones con el gobierno, las relaciones con otros vendedores, con otros compradores. Eso es algo que diferencia la industria de materias primas con, no sé qué decir, las telefónicas o la banca o todo eso. No me imagino a alguien de Goldman Sachs en Bagdad en medio de la guerra. De la guerra. Y sí que me puedo ver a un comerciante de materias primas, vamos, de hecho, los he visto estando allí, en muchos de estos países que son ricos en materias primas, en los hoteles que quedan abiertos durante la guerra civil o la guerra del país que sea, pues habitualmente te encuentras 4 tipos de gente. Te encuentras periodistas de guerra o algún periodista despistado de materias primas como yo, te encuentras a diplomáticos, te encuentras a espías y te encuentras a comerciantes de materias primas y a veces a comerciantes del oficio más antiguo del mundo. Esos son los 4 o 5 tipos de gente que te encuentras en un hotel de un país rico en materias primas en medio de una guerra. Claro, es que Javier, digo que yo leyendo el libro me he dado cuenta de que esta gente, donde cualquier otra persona vería un riesgo inasumible, ellos ven oportunidades enormes.
Exactamente. Entonces, hay un entrecomillado del consejero delegado de Cargill, que es una de las mayores empresas del sector, que él dice, estoy tratando de, me acuerdo muy bien del entrecomillado en inglés, estoy tratando de ver la traducción, pero él dice algo así como, en español, él dice algo así como, allí donde hay riesgo hay oportunidad. Y es algo que todo el mundo en el mercado, en cualquier mercado, lo ve. Donde hay riesgo suele haber oportunidad, pero en materias primas, lo que ellos hablan de riesgo se ha llevado al extremo, ¿no? Es riesgo casi físico de que el comerciante de materias primas, en fin, le caiga una bomba encima. Claro, y entonces, claro, ¿a esta gente su prioridad número uno es el negocio o tienen un mínimo de nivel ético o moral a la hora de hacer este tipo de intercambios o por lo menos ha ido mejorando la tendencia de hace 50, 60 años cuando esto empezó hasta hoy? Yo creo que la tendencia ha ido mejorando porque el mundo ha cambiado. En fin, pagar las comisiones, que es una palabra más políticamente correcta para hablar de sobornos, pues no está tan bien visto como estaba visto hace 20, 30, 40 años, ¿no? O 5 años. Yo me he encontrado de todo. Gente absolutamente respetable que a lo mejor no han pagado una comisión o un soborno en su vida y que arquearían las cejas si alguien les pidiese dinero. Y gente que obviamente se ha dedicado a pagarlas. Una de las cosas que a Jack Farchi, mi coautor, y a mí nos sorprendió mucho hablando con ejecutivos de la industria era con qué naturalidad había ejecutivos de la industria que hablaban del pago de sobornos como una parte más del negocio, como algo que, en fin, que esto pues había que hacerlo y se hacía y bueno, pues ya está, ¿no? No había en fin, ¿de qué te sorprendes? Que pagásemos, y bueno, hay varios ejecutivos que cuentan abiertamente, con nombre y apellidos y entrecomillados, que cuentan que ellos personalmente pagaron comisiones, ¿no? Hay un ejecutivo, muy alto ejecutivo de Glencore, que cuenta cómo habitualmente viajaba de Zúrich a Heathrow Airport en Londres con $500,000 de libras esterlinas en el maletín. Cuando medio millón de libras esterlinas es una cifra importante hoy en día, pero cuando él lo está hablando que es hace unos 15 años, $500,000 de libras esterlinas era una cantidad bastante importante, ¿no? Entonces, sobre todo cuando la llevas en billetes. Y bueno, una de las cosas que no está en el libro, desafortunadamente, porque el caso solo ha salido este año a la luz, con la admisión por parte de Glencore, que es la mayor empresa de comercio de materias primas, de que pagaron sobornos durante muchos años, es el hecho de que en la sede central de Glencore, hasta hace poco tiempo, había una caja con un cajero que se dedicaba a entregar las cantidades en billetes que eran necesarias para hacer los pagos que eran necesarios. Los pagos eran sobornos. ¿no? Es un mercado complicado. O sea, tú tienes una mina en Angola, tienes a un ministro o alto funcionario angoleño que decide si ese material se va para Trafigura, para Glencore, para una comercializadora china. Claro, ahí van todos y le llevan a restaurantes, le llevan a entretenimientos. Lo que no son restaurantes. Lo que no son restaurantes y después él dice, bueno, está bien, me ha gustado mucho, pero ¿qué hay de lo mío? Y claro, al final... Pero allí también el comerciante de materias primas puede decidir... En fin, yo reconozco que si algunos comerciantes de materias primas quieren operar en determinados países, que no vamos a nombrar, hay que pasar por el aro. Sí, eso es así. Pero es una decisión empresarial si uno quiere operar en esos países o no quiere operar en esos países. Hay empresas de materias primas que no operan en determinados países por decisión de la empresa. Ellos saben que están ganando menos dinero porque hay mucho dinero que se puede ganar en esos países, pero ellos saben muy bien que para operar en esos países solo hay una manera de operar. Y todo el mundo sabe que hay que operar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hay. Pero el público, digamos, en fin, no nos sorprendamos nosotros mismos de que cuando estamos comprando materias primas de un determinado país, si ese país es muy corrupto y habitualmente todo el mundo sabe que hay que pagar sobornos, pues uno tiene que asumir
por mucho que te entreguen un papelito que te dice que nadie pagó sobornos por ese cargamento, pues uno tiene que asumir que Casi algún imposible. sobre cambió de manos seguro. Casi imposible. A ver, Javier, vamos a entrar un poco ahora en el mercado del petróleo, ¿vale? Porque estamos en un momento muy interesante. En el libro hay una parte en la que, bueno, es previa a la guerra de Irak, ¿no? En la cual la OPEP estaba haciendo trampas, los miembros de la OPEP están haciendo trampas colocando más petróleo que les correspondía porque estaba el precio muy bajo y para ganar unos euros extra, ¿no? Pero ahora estamos en una parte totalmente opuesta, en donde hay muchos miembros de la OPEP que no consiguen alcanzar las cuotas que tienen asignadas. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿tú crees que en este momento los commodity traders están sacando tajada de esto? ¿O por el contrario, el hecho de que se esté fallando en entregas de petróleo puede estar causando problemas graves a las operadoras? No, yo creo que es completamente cierto lo que mencionas. La OPEP, con la excepción de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ningún otro país está llegando a la cuota de producción que deberían llegar. Si la OPEP estuviese produciendo todo el dinero y petróleo, todo el petróleo que la OPEP dice que tendría que producir, pues el mercado estaría muchísimo más bajo. Pero hay un montón de países que simplemente pues, no tienen los barriles. Yo creo que en general los traders, las casas de materias primas están ganando bastante dinero en estos momentos del mercado de petróleo porque hay muchas oportunidades, muchas dislocaciones en el mercado que permite a estas compañías pues ganar dinero. O sea, a ver, habitualmente el petróleo ruso venía a Europa. Ahora el petróleo ruso va a India y a China. Eso está rehaciendo los flujos comerciales y abriendo oportunidades para las casas de materias primas. Y bueno, y estamos viendo cosas que ese es el problema del diseño de las sanciones y de lo mal que tanto la Unión Europea como Estados Unidos yo creo que lo están haciendo, ¿no? Porque estamos teniendo ahora una situación en la que Rusia no le vende petróleo a Europa porque Europa no se lo compra, o algunos países ya se lo han dejado de comprar o otros siguen, pero bueno, entonces se lo vende a India. Allí un comerciante de materias primas lleva el petróleo ruso a veces en un barco desde el Mar Negro en el Mediterráneo. Ese barco llega hasta básicamente la zona de Gibraltar y allí o en aguas de Gibraltar o en aguas internacionales o aguas españolas, a veces delante de Ceuta, dos petroleros se ponen juntos, babor contra estribor, y bueno, pasan petróleo de un barco a otro. Ya se le pierde un poco la pista de dónde viene ese petróleo porque se ha hecho un trasvase en alta mar. El petrolero ese va hasta India. En India se refina el petróleo ruso. India le vende el diésel que se ha sacado de ese petróleo a un comerciante de materias primas que lo mete en otro barco y lo lleva a Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, donde se mezcla con diésel a lo mejor de Arabia Saudí, se mete en otro barco y al final llega a España. Es surrealista. Y bueno, y ese barco que llega a España, la mitad de ese barco es, el 50% es en realidad bueno, pues diésel ruso, pero refinado en India, y ya no se llama diésel ruso. Habitualmente a eso, porque viene de Emiratos Árabes Unidos, el certificado de aduanas que viene y lo que viene en el certificado de importación español es diésel de Emiratos Árabes Unidos. Pero eso, por esa cadena tan rocambolesca, viene a ser diésel ruso. Pero claro, todo eso, en cada punto de esa cadena, un comerciante de materias primas ha estado involucrado y ha ganado dinero. Tremendo. Tremendo. Vamos a ver, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, que hemos tenido pues este terremoto energético a todos los niveles, hemos visto pues en las últimas semanas cómo la curva de futuros pues se ha desbocado completamente, lo cual nos invita a pensar que vamos a tener durante varios años precios tanto de la luz como del gas natural por las nubes. Sin ir más lejos, creo que en la revisión de primeros de septiembre el precio en ningún caso bajaba de los 100 euros en megavatio hora en el caso del Dutch TTF. Quería preguntarte yo
si ves paralelismos entre el momento actual y el vivido entre los 70 y los 80, especialmente durante la primera y segunda crisis del petróleo, en tanto en cuanto hubo unos niveles de inflación elevados de forma muy sostenida en el tiempo, durante 10, 15 años. Sí, yo creo que estamos en un periodo muy similar, pero también diría una cosa, en estos momentos casi yo he dejado de hacer predicciones a más de 6 semanas, porque tratar de imaginarnos cómo va a ser el mundo dentro de 6 meses me resulta bastante complicado. Sí, no digamos en 6 años. O en 6 años, ¿no? O, por ejemplo, cuando la Agencia Internacional de la Energía presenta estos modelos y estos forecasts del mundo de la energía en los próximos 30 años a 2050, ¿no? Sí, eso es papel mojado. Es el mejor servicio que podría hacer la Agencia Internacional de la Energía al cambio climático es no imprimir ese informe a 2050, porque, bueno, se ahorrarían unos cuantos árboles. Entonces, puedo construir un escenario en el que tenemos inflación muy alta, en la que tenemos crecimiento muy lento, que tenemos recesión, estanflación, pero también puedo construir un escenario en el que de repente los precios caen y bueno, es que no sabemos, porque ¿qué es lo que va a hacer Putin? Aquí mucho depende en estos momentos de qué es lo que va a pasar en Ucrania y qué es lo que va a hacer Putin. Porque si Putin por alguna razón decide que la guerra no le está funcionando muy bien y que decide hacer un acuerdo de paz, que yo creo que al final a Ucrania probablemente también le interesa y bueno, pues ambas partes pueden salvar cara y todo el mundo está muy contento porque Europa y Estados Unidos estarían súper contentos de que se encontrase una solución. Pues el precio del petróleo baja porque Rusia vuelve al mercado fuerte y porque el gas ruso vuelve a fluir. En fin, yo el otro día preguntaba en Twitter si la gente veía alguna posibilidad de que Alemania vuelva a comprar gas ruso. Y arrasó el sí, ¿no? Arrasó el sí, más del 50%. Ciertamente me sorprendió, pero y había mucha gente que decía, no, esto no lo entendéis, Alemania jamás comprará gas ruso. Y quizás sea cierto, yo no voy a pretender ser un experto en política alemana y de si Alemania, si la clase dirigente alemana y la clase empresarial alemana han aprendido la lección o no, o comprarán gas ruso, pero no tanto como antes. Pero a mí me gusta mucho, soy un lector de historia, de la historia, sí, con mayúsculas. Y dejadme que os cuente una cosa que se lo contaba el otro día a un editor de Bloomberg y se quedaba un poco sorprendido. En el año 1990, el 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein invade Kuwait. Y es una de las razones, por cierto, que yo me hago periodista, porque está en el telediario de las 3 de la tarde, aquel verano que yo lo veía, y el presentador, y esto hace un poco idea de cuán mayor me he hecho, el presentador de aquel telediario era Pedro Piqueras, con Elena Sánchez y Sergio Sauca en los deportes. Me acuerdo como si fuese hoy. Y Pedro Piqueras estaba cubriendo la crisis desde Amán. Y aquello me parecía increíble. O sea, yo creo que aquel día cuando vi a Pedro Piqueras hablando de la crisis del Golfo desde Amán, es el día que yo me decidí a ser periodista. Así que, en cierta manera, se lo tengo que agradecer a Saddam Hussein. Creí que era a Pedro Piqueras. Pero Saddam Hussein invade Irak a 2 de agosto de 1990 y Estados Unidos monta una coalición enorme, casi 1 millón de tropas, para echar a Saddam a patadas de Kuwait. 6 días después de la invasión, Naciones Unidas, con el apoyo de Rusia en el Consejo de Seguridad, impone un embargo total de petróleo iraquí. Estados Unidos gana la guerra, Saddam Hussein se le echa de manera humillante de Kuwait, pierde totalmente, pero Estados Unidos no decide ir hasta Bagdad, sino que lo deja en el poder humillado y se le impone el embargo de petróleo a Saddam continúa. Y continúa durante 5 años y medio más. El embargo a Saddam no se levanta hasta finales del año 96, en el que la comunidad internacional decide que Irak puede vender un poco de petróleo a través del programa Petróleo por Alimentos. En el año 2001, Irak se convierte en el segundo suministrador de petróleo a Estados Unidos. Y ojo,
es el mismo Irak con el mismo Saddam Hussein al que Estados Unidos 10 años antes ha tenido que irse a la guerra y echarlo a patadas de Kuwait. Y 10 años más tarde, ese mismo Estados Unidos está comprándole el petróleo a Saddam Hussein. Y el presidente del gobierno en Estados Unidos en aquel momento, presidente de Estados Unidos, es George W. Bush. Entonces, que alguien me diga, no, dentro de 10 años Alemania no va a comprarle gas a Rusia. Sí, bueno, claro, en 10 años sí. Ya veremos. Claro, el año que viene. O en 5 años o dentro de 6 meses. Y teniendo en cuenta que Rusia no es Irak, sino que estamos hablando del mayor proveedor de hidrocarburos del planeta, cuyo peso relativo pues, es sustancialmente superior al Irak, con lo que todo ello significa más si cabe en un mercado tensionado como el actual. Al final, ¿puede haber un acuerdo? Puede haber un acuerdo. ¿Podemos ir a una situación de nueva guerra fría en la que haya una completa ruptura entre Rusia y Occidente? Probablemente eso también ocurra y podemos estar a lo mejor 30 años en las que no compremos. Pero hay un movimiento geopolítico que a mí me interesa mucho y que estamos viendo en estos momentos, y es una especie de realineamiento de poderes en el que Estados Unidos y Europa están en un bloque, Rusia y otros países están en otro bloque, y hemos vuelto a una especie de casi como de los años 60 y 70 del G77, de los países no alineados, en las que están, digamos, a caballo entre los dos, pero casi más cercanos a Rusia que a Occidente, con una gran diferencia. Ese G77 de países no alineados, que en los años 70 pues era una especie de nota a pie de página en la economía mundial porque el peso de su PIB era insignificante, bueno, pues ahora ese G77 está encabezado por India, Indonesia, Malasia, Brasil, países que en los años 70 pues eran, en fin, sin ánimo de ofender, pero una nota a pie de página en la economía mundial, y hoy, pues desde luego no lo son. Entonces, ese realineamiento de Occidente y Rusia y los países no alineados es muy distinto económicamente que el realineamiento durante la Guerra Fría, en la que los países no alineados pues tenían muy poco peso económico. Entonces, Rusia puede perfectamente dedicarse a venderle las materias primas a esos países no alineados. Claro, Javier, pero tú, o sea, quiero decir, ayer salieron 81 barcos, o había 81 barcos yendo desde Estados Unidos hasta Europa con LNG. Y a la vez, ayer dais el dato en Bloomberg de que China está en máximos históricos desde 2020 de importar LNG ruso. Entonces yo te quiero hacer aquí esta cuestión, porque lo que está pasando es que China está comprando el LNG ruso baratísimo, porque nadie lo quiere, mientras que todos los contratos estos que tienen firmados con Estados Unidos lo que están haciendo es revender ese LNG a Europa. Entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Que ¿Está Europa subvencionando LNG baratísimo a China? Porque parece que es lo que está ocurriendo en la práctica. Pues completamente. Eso es lo que está pasando, que es un poco también el ejemplo que yo ponía antes del diésel indio viniendo a Europa. En fin, lo que estamos haciendo es básicamente subvencionando al refino indio, subvencionando a las empresas de GNL chinas. En fin, el gran problema de las sanciones, el gran problema de la política de sanciones de Europa y de Estados Unidos es a Rusia, es que hemos impuesto las sanciones, pero no queremos pagar el precio de las sanciones. Yo creo que el problema, si me permites, Javier, es otro. El problema es que las sanciones están diseñadas de tal forma que Estados Unidos gana y Europa pierde. Hay un cierto elemento también allí, porque Europa es la que está más expuesta a la retalia cuando Rusia contraataca, muchísimo más que Estados Unidos. Bien, sí, pero eso tendrían que haberlo pensado. ¿Quién se está beneficiando en estos momentos de la crisis del gas? ¿Quién está ganando dinero como nunca? Bueno, pues los que están ganando dinero son Noruega, Qatar y Estados Unidos. Estados Unidos jamás pensó que iba a vender tantísimo GNL como está vendiendo en estos momentos, y lo estaba vendiendo a Europa, y Europa está a punto de firmar contratos a largo plazo de gas natural licuado sacado
del shale americano a aquel shale que en Europa no queremos hacer. Sí, entonces... Respecto a Europa, tengo dos preguntas para ti. La primera es más rápida y la segunda tendrá que ser más elaborada. La primera es, ¿cómo de posible ves que este invierno tengamos el TTF a 500? Yo no diría nunca jamás ya al mercado de TTF. A ver, a 500... ¿Podemos tenerlo a 500 un día? Yo creo que podemos tenerlo. Pues yo creo que no lo vamos a tener sostenido, porque a esos niveles los gobiernos occidentales simplemente cerrarían el mercado, y porque eso también a esos niveles muchas empresas irían a la quiebra, y lo que veríamos es una nacionalización del sector energético europeo, o directa o encubierta, similar a la que vimos efectivamente una nacionalización del sector bancario durante 2008, directa o encubierta, claro, o con garantías que se le dio. Precisamente mi segunda pregunta, que es por aquí, así que te la enlazo ahora, que es, hemos visto todo lo que ha pasado en Francia y Alemania con EDF, con Uniper y demás, que les han tenido que meter miles de millones, y estamos en septiembre, y eso se lo metieron en agosto. Entonces, cuando tú hablas de nacionalización, claro, hay que distinguir. ¿Tú hablas de nacionalizar las Uniper y EDF, o hablas de nacionalizar los campos de gas, por ejemplo, del Mar del Norte? No, hablo de tener que apoyar, de nacionalizar. Casi me estoy refiriendo más al conjunto de la industria y de la política, en el sentido de que el mercado es habitualmente quien decide las cosas en la oferta y la demanda, que sean los gobiernos quienes decidan a dónde va el gas, a qué precio, quién lo compra, quién no lo compra, porque no haya para todo el mundo. Más lo que me refiero a nacionalizar es centralizar y poner la economía, poner el Ministerio de Economía a cargo del sector energético en su conjunto. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, hay riesgo de que no sé, es que claro, el problema que yo veo es que si tú lo piensas respecto al gas que hay en el Mar del Norte, al final el gas del Mar del Norte pues lo tiene Holanda, lo tiene UK y demás, me refiero. Alemania o no tiene, o es testimonial, Francia obviamente tampoco tiene y demás. Entonces a lo que voy es, ¿tú ves riesgo de que el gobierno holandés o el gobierno del Reino Unido le diga a X empresa que saca gas, no, mira, ahora esto me lo vendes a 100? Y te digan, no, pero es que el mercado está a 350. Y digan, me da igual, te obligo. Como una especie de cuotas domésticas, ¿no? Lo puedo ver perfectamente, que Europa, bueno, Europa en estos momentos está pensando en poner un precio máximo de 200 euros por megavatio hora al precio de la luz producido por empresas no gasistas o centrales térmicas de carbón. Claro, pero ahí no se está tocando el gas, ¿sabes a lo que me refiero? Ahí no se está tocando el gas, pero puede venir el gas, sí. Es que, en cierta manera, vamos a una guerra que puede ponerse mucho más feo de lo que está en estos momentos. La guerra en estos momentos, digamos, está contenida en Ucrania, y luego hay una guerra económica sobre ella. Total. Pero podemos estar con una guerra que se empieza a expandir más allá de Ucrania. Perfectamente. Podemos ver precios más altos y que fuercen la mano de los gobiernos europeos para mayores intervenciones. Sí, no nos olvidemos de dos cosas. Dos cosas que a mí me preocupan muchísimo. Estamos con el petróleo a $90, casi unos días atrás $100. El TTF lo tenemos cuando estamos grabando esto a 208 euros por megavatio hora. Estuvimos a 300 hace un par de semanas, pero estamos a principios de septiembre. El invierno no ha llegado todavía. Yo todavía no me he puesto la chaqueta en Londres, y nos quedan 4 o 5 meses muy complicados. O sea, los meses complicados están por llegar. Sí, es que no empezamos. Lo otro que me preocupa mucho es que está todo esto pasando cuando China está completamente frenada, gripada y sin comprar muchas materias primas. Si China por algo sale acelera después del Congreso del Partido en octubre, y acelera y cambia de doctrina en la política de COVID, y acelera, y eso coincide con un invierno duro en el que tengamos, como tuvimos hace un par de inviernos en España, cuando nevó tantísimo y hizo tanto frío, pues lo tenemos entonces muy, muy crudo. Entonces, a mí me preguntaba, yo creo que hasta mediados de diciembre no podemos decir que quizá lo peor ha pasado.
Yo creo que a mediados de diciembre probablemente podemos empezar a vislumbrar la luz al final del túnel y decir que quizá lo peor haya pasado. Pero hasta entonces, hasta que no estemos bien entrados en el invierno, yo no me atrevo a decirlo. Claro, porque en manos de cosas que no podemos controlar. Ni lo que va a hacer Putin, ni el tiempo que nos espera en 2 meses. Tres cosas que Europa no puede controlar. ¿Qué va a hacer Putin? ¿Cuánto frío va a hacer este invierno? ¿Y qué va a hacer presidente Xi en China? Claro. Bueno, llevamos 1 hora. Si nos permite hacer 2 preguntitas que tienen que ver con margin calls y acabamos. Vamos con ello. Venga, vamos rápido. A ver, hemos visto en Bloomberg publicado que hay un riesgo real de ver un mega margin call a diferentes empresas del sector energético. Margin call que dicen a poder alcanzar la cifra de 1,5 billones españoles, 1,5 trillones anglosajones. ¿Crees que esto puede llevarse por delante a algún banco? Por ejemplo, como BNP Paribas, ¿no? Que está muy vinculado a Trafigura. O sea, ¿crees que aquí hay un riesgo sistémico para todo el sistema financiero que puede saltar los próximos meses? Justo, por ejemplo, como habéis comentado, con ese TTF a 500. O sea, eso puede... ¿Crees que existe este riesgo real y que puede afectar también al sistema bancario? Hay un riesgo real sistémico para el mercado energético, para las empresas energéticas. Yo creo que no al bancario en gran medida porque los bancos centrales se han dado cuenta muy rápidamente del riesgo que hay y han empezado a meter inyecciones para garantizar que las empresas energéticas tengan dinero para afrontar esos margin calls. Entonces, lo que hemos visto es que, por ejemplo, Reino Unido ha anunciado una línea de créditos de 40.000 millones de libras en garantías y créditos para empresas energéticas para que tengan liquidez para esos margin calls. Entonces, yo creo que no vamos a tener un problema en el sector bancario porque los bancos centrales van a estar allí y están proporcionando la liquidez. Podemos tener un problema de que alguna casa de materias primas o una empresa de energía más el tipo utility se vea en problemas. Sí, bueno, lo hemos visto, Uniper, Fortune, Viena Energía. Estamos viendo prácticamente todas las semanas que hay una que tiene problemas. Entonces, es un sector, es uno de los ángulos del sector en los que hay que estar atentos, pero yo creo que los bancos centrales han reaccionado muy pronto. Vale. Tremendo. Y ya que estamos con el tema de margin calls y demás, yo quería preguntarte acerca del episodio que tuvimos pues, hace escasos meses acerca del short squeeze con el níquel, concretamente en la London Metal Exchange, que hubo aquel episodio pues, descomunal en que el precio pues, entró en parábola y bueno, literalmente la casa tuvo que frenar la cotización porque estaba arrastrando pues, a los propios commodity traders y demás. Querría preguntarte cómo lo viviste tú personalmente y cómo crees que afectó pues, a brokers de intermediación, veas el caso de Trafiguras, y esto pues, llevó a cambiar algún tipo de protocolo de gestión interna, más si cabe teniendo en cuenta que la LME, por aquel que no lo sepa, está en manos chinas, concretamente de Hong Kong, y por tanto la propia reputación y el propio prestigio de la casa quedó un poco en entredicho, ¿no? Fue un momento muy dramático para el mercado de metales, de las peores crisis que hemos visto en el mercado de metales en varios años. Sin nombrar nombres, yo creo que prácticamente la mitad de los brokers financieros de la London Metal Exchange, de la Bolsa de Metales de Londres, se hubiesen ido a la bancarrota aquella mañana si el mercado no se suspende y si no retroactivamente se suspenden todas las cotizaciones que habían ocurrido durante la noche. Yo creo que los comerciantes de materias primas, como nombradas los Trafigura, los Glencore, esos estaban en mejor situación, pero eran los brokers que facilitan los contratos financieros en la bolsa de metales los que estaban realmente en problemas. Para mí, una de las cosas más importantes de aquel episodio fue la sorpresa de los reguladores a todo lo que pasó y la sorpresa de los bancos centrales a todo lo que pasó. Un mercado que explota, en el que hay que no solo suspender el mercado, sino retroactivamente decir que un montón de contratos que se habían realizado no son válidos. En una bolsa de metales en la que tradicionalmente es
mi palabra, mi contrato, ¿no? En la que si tú has dado tu palabra de que vas a realizar un contrato, lo llevas a cabo no sin cuestionar cuánto dinero pierdes. O sea, y los reguladores estaban completamente sorprendidos y completamente pillados a pie cambiado de que esto ocurriese. Y una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es que el mercado de níquel, el día anterior a tener que suspender la cotización, claramente se ha vuelto loco. Es un mercado que definimos que no es ordenado, que los movimientos son irracionales. Yo escribo un tuit a eso de las 8 o 9 de la noche aquel día diciendo que el mercado no es ordenado y que una intervención es necesaria. La bolsa de metales, con el conocimiento de las autoridades británicas, del regulador británico y del Banco Central británico, deciden que el mercado puede seguir abierto. De hecho, el mercado reabre y no hay nadie en el regulador británico observando ese mercado durante la noche, que es un mercado que está abierto prácticamente las 24 horas del día. Entonces, mientras todos estamos durmiendo plácidamente en Londres, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, hora británica, el mercado está arriba un 60%. Y no es hasta las 5 de la mañana cuando alguien reacciona de la bolsa desde Londres y decide que, le llaman desde Hong Kong, de que el mercado se ha vuelto loco y de que, en fin, hay algunos bancos que empiezan a llamar que la cosa se está poniendo muy fea. Y digamos que todo el mundo en Londres se despierta a las 5 de la mañana para actuar. Entonces, es una de las cosas de los mercados de materias primas. Están en el sentido de la regulación, como yo creo que estaba la bolsa española en los años 80 y principios de los 90. Aquello parece el salvaje oeste. Qué barbaridad. Vaya historia. Y bueno, ya con esto acabamos. Javier, de verdad, muchísimas gracias por venir. Ha sido una charla. Bueno, se nos ha pasado rapidísimo. Ni siquiera hemos hablado de carbón, que a nosotros nos encanta el carbón. Lo dejamos para la próxima vez. Efectivamente, porque teníamos muchísimas preguntas y ya te digo, muchos temas de carbón, temas de nuclear, más temas incluso de Rusia, oil y demás. Entonces, hay muchas cosas que hablar, pero yo creo que esto ha sido, bueno, pues lo más grande. Tremendo, Lo podemos decir así sin ataduras. Y sabes que estás invitado, entonces si pudieras volver en octubre, digamos en un mes o algo así, sería genial, pero eso ya lo iremos hablando entre tú y yo, que además te has ganado una comida en Londres. ¿Sabes? Ahora que empieza el mal tiempo, llueve y se nos va a hacer de noche. Dentro de 2 días se nos hace de noche ya a las 3:30 de la tarde. Así que tendremos que irnos a tomar unas tapas españolas para alegrarnos el corazón. Las tapitas. Sí, ya te dije que además, por la zona que tú trabajas, tenemos al lado el Hispania, que además yo me llevo muy bien con ellos, que es de unos asturianos. Y nos hacen unas judías con chorizo riquísimas. Sí, una fabada. Una fabada. Yo me encargo. Yo me encargo de todo. Al alma. Pues muchas un abrazo. gracias. Muchísimas gracias por tenerme hoy en el podcast. Lo agradezco. Gracias a ti, Javier. Un placer.